Si hablamos de mentir para llamar la atención, para engañar y para obtener algo, sin duda alguna, Ricardo Anaya habría sido por mucho un mejor presidente que López Obrador, más inteligente, más preparado, con visión de futuro, sin amargura ni resentimientos. Un presidente que hubiera ayudado a México en este momento de pandemia. Lamentablemente, el presidente que tenemos es un autoritario y tiene una gran propensión a las mentiras. Muchísimas gracias, Sergio. Buenos días a la fuente del Senado y a los amigos que nos siguen por las redes sociales. Bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición, lugar donde desmentimos al presidente. Si Walt Disney viviera y quisiera hacer una nueva versión de la película Pinocho, sin duda, el presidente López Obrador tendría que ser el protagonista. Y es que en esta obra literaria, Pinocho mentía para llamar la atención, para crearse un mundo que no existía. ¿A quién les recuerda? Si hablamos de mentir para llamar la atención, para engañar y para obtener algo, sin duda alguna, millones de mexicanos pensamos en el presidente López Obrador. Vamos a ver los siguientes videos. Eso ya cambió, es denuncia y cero impunidad. Ni escudo, ni ángel de la guarda. Es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Hemos avanzado muchísimo. Bien, pañuelito blanco. Ya no hay corrupción arriba. Ojo. Les recuerdo que el pasado viernes se cumplió un año de que salieron los videos de Pío López Obrador, agarre y agarre dinero. Meses más adelante saldrían los videos de su otro hermano, también guarde y guarde billetes. En fin, el presidente es un adicto a las mentiras y no tiene control sobre el uso de las mismas. Hay cero impunidad, dijo. ¿Cómo se atreve? Si hay una gran cantidad de corruptos en su gobierno, administran en la impunidad, se enriquecen en la impunidad, gobiernan en la impunidad. Ahora veamos el siguiente video. Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Está muy mal, tanto el INE como el Tribunal Electoral. En la reforma, por ejemplo, usted plantea el retiro de todos, tanto del INE como del Tribunal. Sí, cambio De todos. completo, sí. Cambio completo. Renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas. No respetan la voluntad del pueblo. No actúan con rectitud. Nuevamente atacó y amenazó a los integrantes del Tribunal Electoral. La obsesión del presidente por concentrar el poder lo ha llevado a mostrarse totalmente intolerante. Parece que la consigna es clara: la institución que no cumpla su voluntad debe ser desaparecida. Pero no se equivoque, presidente. Se le está olvidando que no cuenta con los votos para realizar modificaciones constitucionales que destruyan instituciones. No tiene los votos en el Senado y tampoco los tiene en la nueva legislatura en la Cámara de Diputados. Se topará con el bloque de contención. No podrá destruir ni al INE ni al Tribunal Electoral. Los siguientes videos son una oda a la 4T. Veamos. Les pido a los padres de familia que nos hagan favor de precisamente enviarlos con cubreboca y enviarlos con su gel. Y por otro lado también el que nos lleven a cabo lo que es la carta compromiso, la carta de aceptación, precisamente en donde autorizan que el pequeñito puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela. Estoy seguro que los que hicieron la carta
No estaban pensando en eso. Específicamente de quién fue la No sé, propuesta, carta. pero lo digo aquí porque siempre digo lo que pienso. Cada vez está peor este gobierno. Esta es la muestra de la mitomanía de López Obrador. En sus narices, la secretaria de Educación Pública presentó esta carta responsiva y 5 días después, él dice no sé. Qué manera de mentir, qué manera de desprestigiar la investidura presidencial. Ahora, damos este siguiente video. ¿Cómo se va a permitir la corrupción, la impunidad? ¿Cómo se va a estar apoyando a un régimen que desgració a millones de mexicanos? Una política económica que empobreció al pueblo. Y lo peor, que originó la violencia. Esto es una ofensa a la inteligencia de los mexicanos. ¿Cómo se atreve a seguir hablando del pasado cuando en su gobierno se han incrementado casi 4 millones de personas en extrema pobreza? Sí, 4 millones más de pobres gracias a su pésimo gobierno, y 97,000 personas han sido asesinadas solo en estos menos de 3 años. No tiene vergüenza. Sin duda, una de las mentiras con las que más se ha enredado el gobierno federal y el de la Ciudad de México es lo relativo a la tragedia de la línea 12. Han pasado 112 días y seguimos sin tener culpables por esta lamentable tragedia. El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha desentrañado la verdad de lo que pasó aquel 3 de mayo. El día de hoy no es la excepción. Seguimos sin tener información fidedigna, sólida y que mande a la cárcel a los responsables. Como lo hemos visto recurrentemente, la 4T no toca, no investiga y no sanciona a sus incondicionales. Según la Fiscalía de la Ciudad de México, los posibles culpables de la muerte de 26 personas son trabajadores, por cierto, de segundo o de tercer nivel de las empresas constructoras. Hemos sido testigos cómo se avientan la bolita entre el gobierno de Marcelo Ebrard y el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero nadie se hace responsable por su negligente forma de gobernar en la capital del país. Es claro que los integrantes de la camarilla de López Obrador se encubren entre ellos las espaldas. Tanto Marcelo Ebrard como Mario Delgado están involucrados en la compra de trenes que no cumplían con los requisitos. Sus malas decisiones ocasionaron el desgaste de rieles. Tampoco concluyeron las obras de suministro y no instalaron los equipos de ventilación ni de aguas freáticas. Así también, lamentablemente, omitieron darle mantenimiento al mando centralizado. Pero a Ebrard y al presidente de Morena no se les toca. La falta de información no solamente desprestigia al gobierno, sino sobre todo le quita la esperanza a las víctimas de obtener justicia. Qué falta de sensibilidad con las víctimas y sus familias, con quienes perdieron la vida y con quienes han sido afectados por esta tragedia que se pudo haber evitado. ¿Cómo omitir que el gobierno de Claudia Sheinbaum tuvo un subejercicio en el 2020 de casi el 9% del recurso destinado para el mantenimiento del metro, 8.7% de subejercicio? ¿Cómo se atrevieron a tener subejercicios cuando el metro está en tan lamentables condiciones, sufriendo incendios o inundaciones? En la página del gobierno capitalino, para informar sobre la línea 12, se lee: se informará puntualmente y no se encubrirá a nadie. Esto dice: se informará puntualmente y no se encubrirá a nadie. En verdad, ¿cómo se atreven a publicar esta aseveración y a no dar informes? Mienten. López Obrador y Claudia Sheinbaum mienten. Lo ocurrido en la línea 12 describe cómo se hacen las cosas en la 4T, de manera improvisada, corrupta y negligente. Están buscando un chivo expiatorio para lavarse las manos, culpan a las empresas, a los ingenieros, pero no investigan las líneas de corrupción dentro del gobierno y el mal uso de los recursos públicos. Sin duda,
El riesgo persiste en la línea 12 y también en las otras líneas. Este gobierno negligente ha dejado en el abandono a la Ciudad de México. Por eso perdieron más de la mitad de las alcaldías y los capitalinos claramente han demostrado que no quieren vivir ya en este caos ocasionado por Morena. En la Ciudad de México estamos cansados de que el gobierno dé a tole con el dedo. Estamos cansados de la corrupción de López Obrador, de Ebrard, de Sheinbaum, de Mario Delgado. En el 2024, cuando el PAN gobierne la capital, no volverá a ocurrir una tragedia así. Para cerrar, quiero recordar las palabras del 1 de diciembre de 2018 del presidente López Obrador. Que no es mi fuerte la venganza y que si bien no olvido, sí soy partidario del perdón y la indulgencia. Una mentira más a su larga colección de mentiras. Ahora lo vemos perseguir a Ricardo Anaya. Se nota que no ha olvidado aquel debate de 2018. Ante la inseguridad, la falta de empleo y una pandemia pésimamente administrada, lo que a este gobierno se le ha ocurrido no es ayudar a los mexicanos, no. Lo que resuelve es perseguir a la oposición, perseguir a Ricardo Anaya, perseguir a un ex candidato a la presidencia de la República. Sin duda, Ricardo Anaya habría sido por mucho un mejor presidente que López Obrador, más inteligente, más preparado, con visión de futuro, sin amargura ni resentimientos. Un presidente que hubiera ayudado a México en este momento de pandemia. Lamentablemente el presidente que tenemos es un autoritario y tiene una gran propensión a las mentiras. Estoy pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos entonces con las preguntas. La primera es de Víctor Mayén. Le dice, Andrés Manuel afirma que en su gobierno no hay presos políticos, sino políticos presos, en alusión a Ricardo Anaya. Y esta mañana se deslindó del citatorio al ex candidato presidencial para que se presente ante un juez en el reclusorio norte. ¿Son creíbles los dichos de López Obrador? Gracias, Víctor. Es claramente que hay una persecución política. No hay ninguna otra intención. Por supuesto que lo que menos quiere López Obrador es justicia, porque si quisiera justicia estaría investigando a Pío, a Martinazo, estaría investigando a muchísimos delincuentes que claramente no solamente hay un rumor, han sido filmados, pero no, eso no es lo que motiva al presidente de la República. Al presidente de la República lo que le motiva es la venganza, lo que le motiva es la persecución política. Y qué terrible, porque claramente está demostrando lo autoritario que es. Ahora resulta que los dichos de Lozoya, que por cierto está en su casa, ¿no? Que es increíble, está en su casa el señor, sobre esos dichos, digamos, está persiguiendo a un ex candidato a la presidencia de la República. Esto que está pasando en México es terrible, porque claro, a López Obrador no le gusta la oposición, no le gusta que le demuestre lo incompetente que es, y Ricardo Anaya lo hizo de inicio en los debates en la campaña. Y hoy claramente se ve que no olvida, se ve que tiene en su corazón y en su forma de entender un resentimiento y una amargura que ahora, fíjense nada más, ahora, después de casi 3 años, está intentando meterlo a la cárcel, está intentando meterlo a la cárcel. Terrible. Terrible por el presidente, pero terrible por el sistema mexicano, porque no puede ser que permitamos algo como eso. Gracias, senadora. Mayolo López le pregunta, ¿qué va a hacer el PAN para defender a Anaya? Bueno, primero que nada, respaldarlo. Acompañamos, por supuesto, a Ricardo Anaya en esta defensa jurídica, en esta defensa política. Cuenta con todo nuestro respaldo. Ha sido nuestro candidato a la presidencia de la República, un gran legislador, un político que entiende el presente, pero sobre todo entiende el futuro del país. Claramente vamos a respaldarnos, a solidarizarnos con él, a acompañarlo en todo este proceso legal y, por supuesto, le seguiremos diciendo al presidente de la República y a todo el gobierno que ya basta de estas persecuciones políticas. Lo que México quiere
es comer, es salud, es seguridad. Todo el circo que están creando en paralelo no beneficia a México. Y qué lamentable que el presidente de la República lleve ya casi 3 años destruyendo este país y no haciendo nada de lo que propuso en campaña. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de esta tu comunidad Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.